Hoy te traigo los que para mí son los mejores podcasts sobre inteligencia artificial. Muy buenas y bienvenido al podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Soy Borja Girón y cada viernes hablo sobre inteligencia artificial para mejorar tu negocio y hacerlo crecer. Si eres emprendedor, es el momento de hacer crecer tu negocio. Recibe cada día gratis en tu email mis secretos para emprender con éxito, a través de historias, aprendizajes, herramientas y trucos directos para poner en práctica. Tendrás en menos de 3 minutos una formación diaria que marcará un antes y un después en tu negocio. Solo tienes que apuntarte gratis desde borjagirón.com. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Comenzamos! Monos estocásticos. Este para mí es uno de los mejores podcasts en los que se habla sobre inteligencia artificial. Es un podcast semanal presentado por Antonio Ortiz y Matías Zavia. Básicamente te voy a leer lo que dicen en su descripción. Dicen: hacen todo lo que los monos estocásticos saben hacer, coser secuencias de formas lingüísticas que han observado en sus vastos datos de entrenamiento según la información probabilística de cómo se combinan. Si te suena raro todo esto, te recomiendo que escuches el podcast, y si quieres saber qué significa monos estocásticos, te dejo un enlace en un episodio en concreto en el que hablan sobre ello. Segundo podcast, esto es lo que hay. Hay de inteligencia artificial. También pertenece a la red de Cuonda. ¿Y cómo de inteligente es la inteligencia artificial? ¿Habrá un futuro dominado por las máquinas? ¿Serán tan listas? ¿Y nosotros qué pintaremos en todo esto? Esto es lo que hay. El podcast de LLIC que analiza el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías exponenciales en nuestro mundo, en particular en la comunicación, el marketing y los asuntos públicos. Un podcast muy interesante. No tiene nombre, también otro podcast sobre inteligencia artificial creado por el Bruno, en el que habla sobre noticias, novedades, usos, herramientas, todo sobre inteligencia artificial. Hay otro podcast que también se llama No tiene nombre, que es muy interesante y que también te recomiendo que escuches, aunque habla más sobre negocios, estilo de vida, etc. Growth y negocios. En concreto tienen una sección, algunos episodios, a lo que llaman tertulia, con IA también al final, de inteligencia artificial. Muy interesante, te dejo el enlace en la descripción. Hay un podcast que seguramente conozcas, es creo que el más escuchado, por lo menos en España, se llama Días Extraños, con Santiago Camacho. De hecho, yo he salido en algún episodio y en algunos episodios hablan sobre inteligencia artificial, así que échale un ojo porque es también muy interesante. Y nos vamos a mis podcasts, en concreto Noticias Marketing, en el que doy noticias sobre tecnología, inteligencia artificial, marketing, emprendimiento y, como te comento, hay una sección de inteligencia artificial con todas las novedades cada lunes. Y con respecto a la inteligencia artificial, y como este es un podcast de inteligencia artificial, he creado un podcast de cuentos para niños que se llama Cuentos con Moraleja, en el que los cuentos los creo a través de la inteligencia artificial de ChatGPT. Yo lo narro, por lo menos de momento, pero los cuentos le doy las instrucciones a ChatGPT para que me cree unos cuentos específicos para que los niños aprendan sobre finanzas, emprendimiento, etcétera, estilo de vida, desarrollo personal, cosas que no se suelen enseñar en los colegios. Y he creado este podcast llamado Cuentos con Moraleja, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial con las instrucciones que yo voy mejorando, optimizando para que me genere esos cuentos. Y como no, este podcast, Inteligencia Artificial para Emprender, ya lo conoces, ya lo escuchas. Muchas gracias por estar aquí, por compartirlo, por dejar 5 estrellas. Y hay 2 podcasts más que te quiero recomendar. El primero de ellos, Los Últimos Días. Es un podcast mío también, y en este caso hago bastantes experimentos. De hecho, hay algunos episodios en los que genero resúmenes de libros, y eso sí que también en verano los leyó una inteligencia artificial.
Hay algún episodio en el que hablo yo mismo con alguna inteligencia artificial, con voz, yo le hablo, me responde, y en algunos casos cuento mi día a día, en algunos episodios cuento, bueno, la mayoría, que a no ser que esté en vacaciones, pero cuento mi día a día, todo lo que me pasa. Esto lo estoy metiendo más, el día a día, los éxitos, los fracasos de la semana, lo estoy metiendo más dentro de los mastermind que tenemos en la comunidad de emprendedores. Si quieres saber más, en borjagirón.com, ahí lo ves, es la comunidad de pago que tenemos. El caso es que en estas sesiones pues sí que comento los éxitos, fracasos y como lo que más afecta a mi día a día que ha pasado durante la semana. Pero este podcast es como el inicio de ese mastermind. Sigo actualizando el podcast los últimos días y sigo compartiendo, pero no tan asiduamente como antes mis últimos días. No obstante, te recomiendo que lo escuches porque hago muchos experimentos en ese podcast. Y el último podcast que quiero recomendarte, seguramente lo escuches, es el de Marketing Online, de Joan Boluda. Sobre todo porque además de hablar en ciertos episodios sobre inteligencia artificial, responde también a algunas preguntas de sus oyentes, tiene algo muy curioso y es que en sus episodios, en su programa, habla con una inteligencia artificial llamada Sara, bueno, que le ha llamado Sara, y que a través de voz es increíble el trabajo que hace, cómo lo ha montado, así que te recomiendo que para sacar ideas, de hecho creo que tiene un curso, o más o menos cómo lo hace él, dentro de su plataforma en boluda.com. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos, reflexiones, cotillos y tendencias del mundo de la inteligencia artificial. Si quieres seguir escuchando estos episodios, que son completamente gratis, dale a compartir, deja un me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Solo una cosa, pero hazla ahora. Recuerda que puedes recibir en tu email cada día gratis todos mis secretos para emprender. Apúntate en borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si conoces más podcasts sobre inteligencia artificial, escríbeme. Un fuerte abrazo, te quiero.